Hola, bienvenidos a Notas de la Imagen. Hoy por este lado, esta es la sección La magia del cine. Hoy me gustaría hablarles de esto. Ya me imagino a ustedes preguntándose, bueno, ¿y este canal no es de cine? Parece que es un canal de belleza. Pero quiero mostrarles la secadora porque pudiéramos imaginarnos dónde se utiliza la secadora. Una persona se está secando el pelo, ya sea en un hotel, en su habitación, en un salón de belleza, ¿cierto? Sin embargo, la magia del cine puede, dentro de su propio universo, del universo de la película, pues puede dotar cualquier objeto, situación, cualquier circunstancia de una carga emocional que muchas veces se divorcia de lo que el objeto en sí significa, en este caso una secadora de pelo. Vamos a utilizar nuestra imaginación para ver cómo esto puede suceder. Imaginemos que vemos un hombre en una bañera. La bañera está llena de agua, el hombre tiene su boca tapada con cinta pegante y de repente vemos una secadora que está en la bañera, el nivel de agua casi tocando la secadora. En este momento sentimos angustia, pues sabemos que si el agua llega al nivel de la secadora, el hombre se va a electrocutar. Ahora bien, ¿qué sentimos? ¿Sentimos angustia o cierta satisfacción? Ya me imagino preguntándose, ¿satisfacción? Una persona va a morir, ¿cómo vamos a sentir satisfacción? Pero vamos a imaginarnos en la película que el director nos muestra en escenas pasadas que esta persona que está en la bañera ahora, a punto de morir, precisamente es un asesino en serie que ejecutaba a sus víctimas de esta misma manera, con una secadora de pelo, y ponía a sus víctimas en la bañera llena de agua y así los ejecutaba. De repente ya la secadora no nos parece algo tan malo. Nos da cierta satisfacción saber que él va a morir de la misma manera que él ejecutó a tantas personas. De cierta manera se hizo justicia, ¿verdad? Ya miren cómo puede cambiar la cosa, pero vamos a retirar esas escenas e imaginarnos otra escena distinta. Está el mismo hombre, tiene la cinta pegante, el nivel de agua está subiendo, la llave está abierta, está la secadora conectada, casi tocando el agua. Pero nos enteramos que este hombre es un hombre muy bueno, en su trabajo todo el mundo lo quiere, él ayuda a todo el mundo y de repente sentimos empatía con él, no queremos que le pase nada malo, vemos que es un hombre bueno. Vamos a empujarlo un poquito más todavía, nuestra imaginación. Nos enteramos que este hombre iba a ver a su esposa y a su hijo que tenía varios años que no veía. Ahora todavía estamos un poquito más preocupados. Vemos la escena donde vemos a la esposa y al niño esperando. La esposa ya un poquito desesperada porque el hombre no llega, pero sabemos por qué no llega, él ha sido secuestrado, ciertamente. Entonces, ahora de repente no queremos que este hombre fallezca. El director nos enseña una toma del enchufe casi despegándose, casi desconectándose. De repente tenemos esperanza. ¿Qué tal si se desconecta y el hombre no muere electrocutado? Queremos que se desconecte. Ahora bien, ese es el protagonista. Y sabemos que en la mayoría de las películas los protagonistas no mueren. Sabemos que de alguna manera él va a salir de esto, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Eso es lo que queremos saber, cómo el director va a llegar a una solución que nos da satisfacción. Vamos a irnos a algo un poquito inverosímil, pero supongamos que el asesino se va en su automóvil y mientras está manejando en su automóvil revisa su celular porque él dejó una cámara en el baño para ver cómo iba pasando todo. Y mientras va revisando su celular, viendo si el hombre ha fallecido o no, nuestro protagonista, un camión lo embiste, lo choca. El carro va rodando, choca con un poste de luz, el poste de luz se cae, muere el asesino. Y como el poste de luz se cae del tendido eléctrico se rompe y nuestro protagonista que está en la bañera, el agua toca la secadora de pelo, pero ya no hay electricidad y él se salva. Y luego se reúne con su familia, con su esposa y sus hijos. Y su hijo, perdón. Vemos cómo a través de cómo se nos presenta la información, un objeto como este puede tener una carga emocional muy distinta. Y puede casi, digamos, cambiar el significado. En un momento, cuando supimos que el hombre era un asesino en serie que había ejecutado a muchas personas de esta misma manera, pues básicamente esto es como, dígase,
representa casi la justicia, ¿cierto? Algunas personas le llaman el karma. Podría ser, en vez de una silla eléctrica, pues la secadora eléctrica que ejecuta al asesino. Pero solamente cambiando un poquito la información que nos dan atrás. En este caso el hombre ya no es un asesino en serie, sino un hombre bueno, que su hijo y su esposa lo están esperando después de mucho tiempo. Pues de repente esta secadora es algo que no queremos ni siquiera ver. Ciertamente nos causa mucha angustia. Y quizás esta es una manera simplista y poco verosímil de cómo podrían suceder las cosas, inclusive dentro de la película, pero solamente para que tengan una idea de cómo, cambiando la información, el director puede hacernos sentir muchas emociones muy distintas y cómo puede ir haciendo crecer las emociones de un lado para otro. De esa manera, pues, en cierta forma nos manipulan. Pues nosotros vamos al cine precisamente para sentir este tipo de emociones. Me gustaría tocar, por ejemplo, el tema de lo inverosímil. En este caso es dentro del contexto del ejemplo que pusimos, que el asesino pues lo choquen y que entonces el choque con un poste y el tendido eléctrico se rompa, pues no nos parece muy verosímil, ¿cierto? Quizás no da la satisfacción emocional, pero luego empezaríamos a cuestionar. Fue como una salida fácil, y ciertamente lo fue. Pero si la película desde el principio empieza a mostrar que este tipo de situaciones suceden, pues dentro del universo que presenta esa película es válido. No nos sentimos engañados. Ahora bien, si esta situación solamente se da al final, aunque sentimos la satisfacción emocional de que el protagonista no falleció y la persona, el asesino, sí falleció, sí nos sentimos un poquito engañados, pues la solución fue como una salida nuevamente fácil, ¿cierto? Algunas películas hacen esto y ciertamente son este tipo de películas que olvidamos rápidamente. Espero que les haya gustado mucho este pequeño ejemplo que dimos. Seguiremos aprendiendo un poquito más de las diferentes técnicas que se utiliza en el séptimo arte.